Hola, bonito lunes a todos. Gracias por dedicarnos estos minutos, escuchar un poco de arte. Hoy con un tema ancestral que lamentablemente sigue siendo muy actual, que está vinculado con las plagas, las epidemias, las pandemias, las pestes y el arte. Así que, por favor, cualquier comentario que tengan, por favor, déjenoslo saber, preguntas y al final podemos resolverlas y platicar por este medio. La diapositiva, porfa, Sam. Quisiera iniciar un poco con la visión punitiva de la enfermedad y cómo se representa en el arte. Nos remontamos hacia una plaga bíblica. El cuadro no lo es. Se trata de una obra maestra de Nicolás Poussin, del barroco más clásico. Sin embargo, relata una historia que está en el Antiguo Testamento, en donde el pueblo filisteo es castigado con la ira de Dios a través de una epidemia por haberse robado el arca de la alianza de los israelitas, y no solo eso, sino ofrecérselo a su dios Dagón. Es así como a la mañana siguiente amanece la escultura de la deidad rota y sin extremidades, como se puede ver al interior de un templo de orden clásico, y que está junto este baúl que se conoce como el arca de la alianza, y cómo el pueblo huye despavoridamente e inútilmente porque su encuentro final es la muerte. Nicolás Poussin vincula a esta plaga, a esta peste, con la presencia de las ratas que huyen también despavorida de la urbe por las calles. Podemos ver cómo la crueldad de la enfermedad arrasa absolutamente con todos, con hombres, con mujeres, inclusive con niños. El ambiente pestilente impera en este espacio en donde muchos de los personajes se tapan el rostro para protegerse, también por la creencia de que este tipo de males venían o se difuminaban por medio del aire. Siguiente, por favor. Esta obra, la de Nicolás Poussin, de La plaga de los filisteos, nace después de una peste que tiene muy fuerte hacia 1630 en la ciudad de Milán, y al parecer el artista opta por ese tema. Sin embargo, la peste en Alemania y el resto de Europa tiene un fuerte impacto desde 1347, cuando al puerto de Mesina llegan unos navíos de origen genovés que venían de Asia, y con ellos la peste y la muerte. De 1347 a 1152 se cree que mueren más de 25 millones de personas en toda Europa. Así que la vivencia del apocalipsis es muy tangible en esos momentos, de tal manera que el arte del fin de la Edad Media, el principio del Renacimiento, se torna un tanto lúgubre, en donde hay claras alusiones hacia el triunfo de la muerte, las danzas macabras que se dan en Alemania. En este caso vemos un magnífico fresco en muy mal estado debido a que sufrió daños en la Primera Guerra Mundial, pero ha sido pues acertadamente restaurado, que se llama El Triunfo de la Muerte, en 1350, una fecha muy cercana al ingreso de la peste negra. Si quieres, Sam, podemos pasar a la siguiente imagen, en donde vemos un detalle de este magnífico fresco realizado por Traini, un pintor gótico para el Camposanto de Pisa, donde se puede observar este vínculo entre los vivos y los muertos. Hay una serie de féretros expuestos con cadáveres que están siendo devorados por sapos y por serpientes, y en esta caravana de gente bien vestida que al parecer huye de la ciudad para refugiarse de la peste, se llevan igual la mano al rostro debido al estado de hediondez que habita y que impera en este lugar. Muchas de las prácticas que había para tratar de evadir o evitar la peste era escapar de las ciudades, recluirse para aquellos que tenían la posibilidad en palacios ajenos de la muchedumbre, y así evitar la enfermedad. Como muestra está uno de los libros más importantes y aquellos que celebran más la vida, y sobre todo en un momento de
de precariedad, ¿no? En un momento en donde la muerte se hace presente, el Decamerón de Boccaccio hace un honor a la vida y narra la historia de 7 mujeres acompañados de 3 hombres que para pasar el tiempo libre se cuentan historias en un palacio, alejados de la ciudad y de sus riesgos. Y en estas historias se vive la picardía humana, es una historia dedicada al amor, ¿por qué no a la lujuria, con plena libertad, y que se convirtió en uno de los libros más perseguidos por la Inquisición. Así que cualquiera que tenga tiempo ahorita de poder leer una que otra historia del Decamerón de Boccaccio, se los recomiendo muchísimo y lo pueden buscar por internet y ahí lo encontrarían fácilmente. Siguiente, Sam, por favor. El triunfo de la muerte persiste todavía dentro de la plástica europea hasta 1720, que es cuando la peste negra abandona Europa occidental. Sin embargo, durante más de 300 años aparece de manera intermitente en algunos lugares. Si bien es menos violenta que la primera irrupción, la muerte también está presente. Inclusive el propio pintor Peter Bruegel posiblemente murió de peste, y lo que sí se sabe por certeza es que su hijo, Jan Bruegel, también pintor magnífico, y su familia sí muere, es una de las víctimas de la peste. Él hace este triunfo de la muerte en donde el terror ante la presencia abrumadora y continua de la muerte está en este espacio desquiciado, con un sinfín de personajes, en donde podemos observar cómo los muertos se llevan a los vivos sin piedad. La siguiente, Sam, para ver un detalle de esta magnífica obra. Aquí vemos estas mortajas, ¿no? En un caballo famélico acompañado de un cuervo, cómo se llevan cientos y cientos de cráneos. Al fondo igual un navío colmado de esqueletos, cadáveres flotando en el agua, en fin, una serie de alusiones en donde el ser humano se enfrenta hacia lo más vulnerable de su existencia y al fin y al cabo le preocupa de manera extrema la muerte colectiva, esta muerte que arrasa y que no discrimina. Siguiente, por favor. Hay que tomar en cuenta qué es lo que sucede alrededor de la peste negra, cómo se veían las ciudades asoladas por este mal y cuál era parte de este paisaje de la vida diaria. Sin duda, el médico antipestífero es uno de ellos, que parecería más un personaje que proviene de una visión de un carnaval. Este se conoce como el Dr. Schnabel, que Schnabel significa pico, y que es una máscara con un pico que simula a un ave, pero que a la punta del pico se sabía que se ponían ungüentos con olores muy, muy fuertes para la protección de estos personajes que eran pagados por la propia ciudad y que parte de su responsabilidad, debido a que la ciudad se les pagaba, era atender a toda la población independientemente de su condición social. Vemos cómo tratan de protegerse con este manto muy, muy grueso, con guantes, con un bastón, con el sombrero y con este pico. Desgraciadamente, muchas de las ciudades, en cuanto eran asoladas por la peste, sin duda perdían a sus médicos que estaban en primera batalla junto con religiosos que se dedicaban a cuidar a los enfermos. Entonces, de alguna manera, existía esta sensación de orfandad y de desolación, ¿no? Una vez que grupo, población dedicada a salvaguardar a la población, pues moría un poco al servicio de su deber. Siguiente, por favor, Sam. En ese momento, sin duda, y más pensando que la enfermedad había sido digamos que por llevar una vida muy alejada de los ideales morales de la religión, sin duda los santos antipestíferos también iban a ser altamente venerados. Uno de ellos es San Roque, que es un santo muy actual para la peste negra, ya que se cree que él vivió parte de esta pandemia, en donde viaja a Roma y se dedica a curar a los enfermos, a atenderlos, porque parte de las reacciones después de la peste negra era, por un lado,
el abandonar por completo a aquellos pacientes que empezaban a manifestar sus síntomas. Otro aspecto altamente negativo es que debido al miedo y al temor y a la al poco conocimiento del origen de la enfermedad, se creyó que por un lado podía ser una carga punitiva, un castigo de Dios, pero también se encontró a ciertas comunidades minoritarias como las causantes. Una de ellas fue la comunidad judía, que creían que los cristianos creían que habían envenenado los pozos, y de ahí que empiezan a haber grandes persecuciones y masacres de esta población. Una vez que la desolación llegaba, uno se dedicaba a orarle a los dioses antipestíferos, sería San Roque y San Sebastián el otro. San Roque se le representa como una figura que ya padece la enfermedad debido a que se dedicaba a cuidar a los heridos. Una vez que nota sus síntomas, se recluye en el bosque. Sin embargo, un perro lo detecta y día a día le lleva un pan para alimentarlo. Cuando el dueño del perro se da cuenta de su comportamiento extraño, lo sigue y descubre a San Roque, y es como lo ayuda y lo cura. Entonces era un santo, que había que venerar con la esperanza de curarse, de sobrevivir, pero también que despertaba esta sensación compasiva, caritativa que debía de tener toda la población frente a la enfermedad. Siguiente, por favor. Posteriormente veremos a San Sebastián, que es el otro santo, pero lo he puesto en láminas más adelante. Aquí vemos también cómo a la peste negra se le debe una de las construcciones más maravillosas de la arquitectura barroca, en este caso a cargo de Baldassare Longena, un arquitecto veneciano. Y es así como la ciudad de Venecia le encomienda a Longena que construya una iglesia para celebrar la liberación de Venecia de la peste que asoló hasta 1630. Y esta maravillosa iglesia está dedicada a Santa María de la Salud, Santa María de la Salute, y que se puede ver todavía en la punta de la Dogana, en esta magnífica ciudad italiana. Venecia, al igual que otras ciudades, debido a que eran puertos, se puede rastrear históricamente que fue una de las ciudades más vulnerables de esta y muchas otras enfermedades infecciosas. Siguiente, por favor. Dejando a un lado la peste, no sin recalcar que en este caso Caravaggio pierde a su padre, a su abuelo y a su tío a los 6 años de peste, podremos hablar de otras enfermedades infecciosas que también afectaban y que se manifiestan a través del arte. Este se conoce como el Bacco malato, el Bacco enfermo, en donde se cree que es un autorretrato de Caravaggio después de que padece y sobrevive a la malaria. Esta enfermedad, que su fuente de infección es por la picadura de los mosquitos, sobre todo en regiones pantanosas, y sin duda Roma sería un espacio idóneo para la propagación de esta enfermedad, que le acompaña durante toda su vida a este artista rebelde. Y es así como se representa como Baco, el dios de la fiesta, el dios de la sinrazón, de la embriaguez, pero también de la cosecha, en un muy mal momento. Suele ser como totalmente contradictorio esta imagen del dios, el dios de la embriaguez y de la abundancia, en este estado de consunción, en donde se representa a sí mismo vinculado con este dios, pero también padeciendo. Al parecer podría ser una resaca, pero también librar la enfermedad de la malaria. Se le logra ver estos labios de tono azulosos, igual que sus uñas cianóticas, delgado, pero no en pleno estado de consunción, y que lleva en sus manos un racimo de uvas, pero unas uvas un tanto ya pasadas, al igual que su corona de hojas de parra, muchas de ellas en distintos estados, unas frescas y otras en descomposición. Siguiente, por favor. Es importante saber que la malaria sigue siendo una enfermedad terrible y sigue causando un gran número de muertes. Se cree que la malaria en sí misma ha matado a más de, se ha llevado la vida de más personas que la peste y la tifo juntas.
Pero otra enfermedad que también fue brutal, aquí vamos dando saltos en el tiempo, es hacia finales, hacia el principio del siglo XIX, se trata del cólera que se propaga por Europa fuertemente y que está vinculado con zonas marginales. En este caso es una denuncia, el arte como denuncia también a través de la caricatura que se publica en una revista londinense, en donde denuncia el estado de poca salubridad en donde habitan la mayoría de las poblaciones, con túmulos de basura, en donde los niños juegan y donde son los primeros vulnerables hacia la muerte. Se observa en el otro detalle, también niños tirados en el piso, otros jugando en el piso junto a la basura y a la pestilencia, y al fondo un pequeño féretro que sale de una funeraria. Entonces es importante ver cómo hay distintas enfermedades según las épocas históricas y aquello que atañe. En este caso se trata de una denuncia, también lo hará Honoré Daumier desde París, que también era caricaturista, para marcar que tiene que ver con el estado de pobreza que vive mucha gente en las zonas urbanas. Siguiente, por favor. Arnold Böckling representa la plaga en donde podemos ver cómo la muerte no trae la epidemia, sino ella misma es la epidemia. Al ras de su vuelo va dejando cadáveres por la calle, en donde podemos observar que tanto la cabeza como el remate de la cola tienen fauces que desprenden en sí mismo ciertos gases nocivos, ¿no? De hecho, tiene que ver con la presencia de la cólera. Arnold Böckling hace esta imagen, al igual que otras series dedicadas a esta terrible enfermedad, en donde él representa cómo cuando la enfermedad irrumpe nos respeta, y vemos en el piso una figura de una joven mujer vestida de novia, y en su regazo descansa también el cadáver de otra mujer vestida de rojo, y así podemos ver cómo los daños son enormes de esta gran mal de la humanidad. Siguiente, por favor. Otra enfermedad terrible se trata de la gripe española, que ataca hacia 1918, aparece y se va en 1920, poquito después de que termina la Gran Guerra Mundial, y posiblemente en consecuencia de esta, ¿no? Y del estado que está. Normalmente las pestes están vinculadas con situaciones de guerra, de desolación, de pobreza, de hambre, y es así como surge. Hay pocas imágenes artísticas relacionadas a la gripe española. Una de ellas será Edvard Munch, un autorretrato que hace después de sobrevivir, y que se lamenta también al igual la muerte de sus familiares por tuberculosis y por sífilis, que sería otro tema fascinante vinculado al arte. También tiene que ver la ausencia de representaciones plásticas, porque por un lado acaban de pasar por una terrible guerra, pero también está el advenimiento de la fotografía, en donde gracias a eso se pueden ver estos enormes galerones, estos personajes con tapabocas, y que pues de alguna manera cubren la historia visual, ¿no? de esta enfermedad. Siguiente, por favor, Sam. Quisiera vincular a los santos. Había mencionado que uno de los santos antipestíferos más venerados en la peste negra va a ser San Sebastián, que inclusive lo hemos visto en la presentación pasada sobre el cuerpo, sobre el tratamiento del cuerpo. Aquí vemos igualmente una obra de Andrea Mantegna, de San Sebastián hacia 1450, en donde vemos este santo que sobrevive a su martirio, y de ahí que se convierta en el símbolo de la esperanza de aquellos que padecen una enfermedad contagiosa, infecciosa. Y vemos su vigencia en el momento en que Julian Schnabel, un gran artista contemporáneo y inclusive director de arte, hace esta representación en donde vemos una figura que simula la escultura clásica, que no tiene extremidades, carece de cabeza y también de miembros, pero que aparece
flechado por estas lanzas en un tono rojizo, aludiendo a la sangre. Con el surgimiento del VIH, vuelve a tener vigencia esta visión. Siguiente, por favor. Debido al desconocimiento, ¿no? Y debido a que nuevamente este desconocimiento focalizó en un grupo, en una población marginal, la fuente de infección, que sería la comunidad homosexual, y que debido a la ignorancia y pocos datos que existían, sufrieron de cierto estigma, una carga simbólica que conlleva la enfermedad, y de ahí que podemos ver que en este afán de visibilizar esta enfermedad, tenemos esta imagen que es realmente lastimosa y sumamente conmovedora por Oliviero Toscani, que lo hace para la revista Colors hacia los años 90, en donde observamos una fotografía coloreada de un paciente que está a punto de perder la vida en compañía de sus seres queridos, y pues promocionando esta idea del vínculo cercano que debe de existir y del temor que se debe de derrumbar en torno a esta terrible enfermedad que también causó gran temor hacia los años 80 y que hoy en día sigue siendo un problema de salud pública. Siguiente, por favor. La siguiente imagen es también una imagen pues muy importante, debido a que Keith Haring, que es un artista contemporáneo, un artista pop, que hizo que la brecha entre el arte callejero y el mundo del arte se hiciera cada vez más corta. Un gran grafitero, aquel que toma la imagen popular y que a través de sus obras trata de visibilizar los problemas de una sociedad. En este caso, Keith Haring es también diagnosticado con VIH, y inicia una fuerte campaña para derribar la ignorancia, para fomentar el hecho de que la gente que padezca esa enfermedad se libere de los estigmas y lo visibilice y se trate. Desgraciadamente él pierde la vida en 1990-91 por complicaciones derivadas del SIDA, pero nos deja su obra y su denuncia, ¿no? Y el vínculo que existe entre el arte y la enfermedad para poderla liberar de estas cargas importantes que son a nivel social y que nada tienen que ver con las cuestiones biológicas. Es así como, al fin y al cabo, una vez liberados de esto, es una buena oportunidad para poder reflexionar en este momento ante la vulnerabilidad que estamos viviendo, cuáles son las estrategias que hemos de tomar. Muchas gracias. No sé si ahora podemos pasar algunas preguntas, algunos comentarios. Veo que hay bastantes. Ahorita quizá me los hagan saber o ahorita los busco. Creo que es el cuadro del Prado, efectivamente, que es de Bruegel, y que es interesante ver cómo la peste negra se convirtió en endémica, sobre todo en esta región, y podemos rastrear una gran cantidad de artistas que murieron a causa de la peste. Uno de ellos también es de Latour, que es francés, que vive en una zona de guerra, y debido a esta condición también son muy vulnerables a la peste, y representa santos antipestíferos, como en este caso San Sebastián. Muchas gracias. No, esto es importante. No entendí esa imagen del espantapájaros. Dice, como bien mencioné, los doctores antipestíferos parecerían personajes más vinculados a un carnaval. Se trata del disfraz para nosotros, pero es como una manera de protegerse de los doctores de la peste. Y es así como, con grandes telas muy, muy pesadas, con guantes, con bastón y con una máscara en forma de pájaro, atendían a los pacientes. Para poderlos auscultar, utilizaban el bastón para poder levantar las ropas del paciente y determinar si tenían las lesiones propias
de la peste y se protegían con esta máscara como si fuese actualmente un tapabocas, en donde incluían plantas de muy fuerte olor, por un lado, para evitar la sensación, para evitar la hediondez, y también, pues aparentemente para protegerse del mal del aire, ¿no? Porque ellos creían que la enfermedad habitaba en el aire. Entonces es por eso que tiene esta apariencia que, como bien lo dice, parecería un espantapájaro, pero se trata de un médico de la peste negra, es la indumentaria que ellos utilizaron y que adaptaron en estos momentos de tragedia. El libro se trata del Decamerón de Boccaccio. Es este libro magnífico que se hace justo en el momento de la peste negra y que inclusive el autor se lo dedica a las mujeres. A las mujeres. Está un poco alejado, narra la historia de este grupo de personas que tienen las posibilidades de irse a las afueras de la ciudad y refugiarse, y que inclusive, pues para matar el tiempo, ¿no? Se cuentan historias, ¿no? Viven de manera sobria, evitan cualquier tipo de libertinaje, pero a la hora de narrar se liberan, ¿no? Y muestran una gran libertad, tanto que la Inquisición lo prohibió, ¿no? Entonces se llama El Decamerón de Boccaccio y lo puedes buscar en internet y seguro hay una versión en PDF y leer algunos cuentos que son muy ilustrativos. Este es muy interesante, qué bueno que lo menciona Adriano. Quisiera mencionar, Nueva España no está exento, sin duda, de las epidemias, inclusive la viruela irrumpe en 1521, varicela 1538, peste 1545, paperas 1550, ocasionando aparentemente entre el 80 y el 95% de las muertes de la población endémica. Sin embargo, hay muy pocos registros plásticos. También hay que recordar la terrible epidemia que surge en 1736, 37 al 39, que se llama la Matlaltzáhuatl, que asola principalmente a la Ciudad de México y sus alrededores, matando el 2/3 de la población. Ahí se cree que la devoción de la Virgen de Guadalupe surge, o sea, tiene un gran auge. Ya existía la narración, pero es cuando se convierte en una de las imágenes más adoradas debido a esta enfermedad terrible que asola este territorio. Gracias por la pregunta. ¿Algún otro libro que recomiende para leer? También está Petrarca, que deja un poco, tiene unos versos dedicados al triunfo de la muerte, ¿no? Entonces se puede encontrar varios testimonios vinculados a esta presencia inexorable de la muerte y la violencia con la que irrumpe en el caso de una gran enfermedad, ¿no? Entonces, buscar a los grandes escritores, igual ya actualmente Baudelaire también le dedica un tiempo a la enfermedad y a la pandemia. Entonces hay un sinfín de literatura que podríamos rastrear y que con mucho gusto puedo enriquecer cuando busque bien las fuentes y certeza. Con mucho gusto te contesto. Sí. Pudiera comentar un poco más sobre la idea de que las pestes y pandemias están vinculadas con los momentos de guerra y desolación de la humanidad. En el caso de las obras que hemos visto, como lo había mencionado, por ejemplo, en el caso del el Baco Malato de Caravaggio, él proviene de la zona de Lombardía, que es al norte de Italia, específicamente de Milán. Milán en ese entonces era gobernada por España, pero recibía constantes embates del ejército francés. De ahí que fuera tan vulnerable esta situación de guerra que se vivía y de ahí que prosperara la enfermedad debido a las malas condiciones de vida, ¿no? Entonces, si bien hemos observado cómo
las enfermedades no distinguen condición, también se puede ver que afecta a una población con más fuerza que otra, ¿no? Entonces puede ser biológicamente, tanto a niños o ancianos, pero también tiene que ver con las condiciones de vida que llevaban. En el caso de Milán está muy marcado que es esta situación, también en esta visión, en este punto fronterizo entre Francia, Italia y España se da esta zona de constantes peleas y de ahí que también se puede identificar que los brotes son muy, muy fuertes en esta región marcada por la guerra. Quizá la gripe española no esté vinculado a este salto, no es la causa misma, sino que quizá tenga que ver la violencia con la que puede irrumpir una enfermedad así tiene que ver con está ligada con las condiciones de vida y también con el principio de hacinamiento, como lo denuncian las caricaturas en torno al cólera, tanto de la revista que les pasé londinenses como de Daumier, un gran realista que denuncia esta situación vinculada con la mala condición de vida que tienen en París, sobre todo las zonas más pobres. Aparte de San Roque, existe otro relacionado al tema, sí, principalmente son San Roque y San Sebastián. Sin embargo, mencioné en un principio a San Roque, San Sebastián, que es el santo patrono de las enfermedades también infecciosas, pero también de los cazadores, debido a las flechas, son de los dos santos antipestíferos más importantes. También la imagen de la Virgen de María y de la Virgen de Guadalupe, en el caso del virreinato, tienen que ver con este énfasis de devoción, ya que la imagen mariana siempre está vinculada con el lado más dulce, noble y compasivo de la religiosidad. Bueno, pues hay varios comentarios. Para la siguiente sesión, gracias a la sugerencia de Yuritsi Bautista, vamos a ver un tema fascinante que se llaman las vanitas, que es un género pictórico que alude a lo efímero de la vida, dándole continuidad a esta ola. Ojalá que ustedes también, si tienen algún tema que querramos tratar, ¿no?, vinculados a la vida, a la sociedad y el arte, me encantaría leerlos y preparárselos para los siguientes lunes. Con esto me despido y les agradezco mucho su tiempo. Gracias.